rinda. ¿No? Bueno. Bueno, gente. ¿Hay alumnos de la mañana? Por favor, prendan las cámaras, sí, también es más fácil, sabemos. ¿Alumnos de la mañana hay? ¿O son todas de la noche? Sí, No, Ahí, yo soy de la Melissa. mañana. Claro, Melissa, Agustina, sí. Perfecto, bueno. Vamos a arrancar revisando algunas cuestiones del examen del turno mañana. Esperemos un segundo que no sé por qué no tengo el examen abierto. ¿Qué pasó? Se me cerró el examen. Dame un segundo. Bueno. Por las dudas pregunto. Turno mañana. Sí, ¿alguien quiere preguntar algo? Bueno, bárbaro. Pregunto lo siguiente. Segundo parcial, segundo. Bueno, los temas eran lo mismo, eran para todos iguales. Lo que pasa es que cambiaban el orden de las preguntas. ¿Sí? Alguien si se acuerda de la pregunta para saber que estamos bien, no vaya a ser que meta la pata porque estuve trabajando en los recuperatorios y en semiopatología. Y ya veo que se me traspapela algún archivo. Entiendo que el turno mañana, este era el tema 1, pero eran todos iguales, cambiaban los órdenes de las preguntas. Había una pregunta que decía, ¿cuál de las siguientes estructuras está involucrada en la discriminación del estímulo nociceptivo? ¿Se acuerda alguien si le tocó Sí, esa estaba, pregunta? profe. Perfecto, gracias Camila. Bueno, vamos a intentar de resolverlos entre todos. La idea de la revisión de exámenes no es para que yo les diga cuáles son las opciones correctas, sino para que ustedes puedan ir razonándolo. Bueno, si yo les pregunto eso, ¿sí? en un examen, que no sea múltiple choice, estamos cara a cara, ¿ustedes qué me contestan? ¿Qué estructuras pueden estar involucradas en la discriminación del estímulo nociceptivo? ¿Qué dicen? Discriminación. Primero, ¿qué vía estamos hablando? ¿De qué vía? Las vías rápidas. Las A. Eso es fibras. Eso tipo de fibras. En las vías nociceptivas, ¿qué tipo de fibras había? ¿Cuáles eran? Las fibras A delta Bien. y las Fibras A fibras C. delta y fibra C. Bien. Para la nocicepción, para la función de discriminación, ¿qué tipo de fibras se utilizaban? No son las A beta. No, las A beta es para, por ejemplo, funciones como el tacto, no para la vía nociceptiva. ¿Eh? Eh, las vías nociceptivas cuentan con, en principio, dos tipos de fibras, tipo C y tipo A delta. Después las fibras tipo C eran peptidérgicas y no peptidérgicas, ¿sí? Entonces, acá estamos hablando de fibras de tipo A delta. ¿Y qué? ¿Se acuerdan que había tres vías nociceptivas? ¿Cuál era la que discriminaba el estímulo? Lola, sí. Iba a decir la espina talámica lateral. Bien, perfecto. Esa. Muy bien. ¿Hasta dónde llegaba
la última neurona? Eh, eh, ¿A dónde, Melissa? Se te corta, o se me corta a mí, no sé si soy yo capaz. No escuché, Melissa. O alguien que... ¿Dónde llega la última neurona? Llegaban al núcleo ventral posterolateral del tálamo. Esa era la segunda. Y de ahí salía otra neurona. Sí, llega hasta el área sensitiva Corteza de la somatosensoria. corteza. Ajá, somatosensorial primaria. Entonces, si le preguntamos discriminación del estímulo, ¿quién va a terminar discriminando el estímulo? ¿Dónde se va a hacer esa percepción? en la corteza. En la corteza, muy bien. Entonces, las opciones eran hipotálamo, hipocampo, corteza somatosensorial primaria y corteza cingulada anterior. ¿Sí? Así que ya lo razonaron y ya saben cuál es. ¿Mm? Bien. Ahora, los nociceptores se activan principalmente por estímulos. Los nociceptores se activan principalmente por estímulos mecánicos de baja intensidad, estímulos de gran intensidad que puede dañar en los tejidos, estímulos electromagnéticos o estímulos olfativos. ¿Qué diría? Yo en esa estaba entre las dos primeras. Puse la B igual, de alta intensidad. Igual la dudé. ¿Por qué la dudaste? No sé por qué. No sé. Es de alta. ¿Cómo? Porque, chicos, los nociceptores son específicos para distintos estímulos que pueden dañar los tejidos o que tienen, o sea, que son de gran intensidad y que tienen distintas modalidades. Hay específicos para los estímulos mecánicos nociceptivos, estímulos térmicos y estímulos químicos, y después están los polimodales. Entonces, se activan principalmente por estímulos de gran intensidad. Después vemos el tipo de energía que se aplica, ¿sí? Por eso, aparte de los mecánicos, fíjense que de la opción decía estímulos mecánicos de baja intensidad. Entonces no activarían los nociceptores, ¿sí? Bien. ¿Alguien quería preguntar algo? Escuché ahí que... ¿No? Bien. Bueno, sigamos. Pregunta 3. Las fibras C-peptidérgicas nociceptivas tienden a hacer sinapsis principalmente en lámina 1 de Rexid, lámina 2 de Rexid, lámina 2 interna de Rexid, lámina 1 y 2 externa de Rexid. ¿Cuál creen que es? Esto, si no leyeron el material que le subimos, va a ser complicado. Yo puse Sí. externa. Ajá, ¿Me bien. escuchan? Sí, te escuchamos. Estamos revisando el parcial. Sí. Sí, estamos en revisión en parcial. Se te corta bastante, Melissa. Por ahí no por eso. ¿Vos escuchás? Intenté apagar la cámara, tal vez eso ayude. Sí, quizás por el viento acá no tengo buena señal. Ahora se te escucha mejor igual, ¿no? Sí. Ah, no, pero estamos revisando el segundo parcial ahora, ¿no? Segundo parcial. Sí, la corrección del primero ya lo hicimos durante el cursado. ¿Sí? Sí. Bien. Lo que pasa es que no habíamos tenido la oportunidad de corregir el segundo parcial, de hacer la revisión del segundo parcial. Entonces, las fibras C peptidérgicas nociceptivas tienden a hacer sinapsis principalmente en la lámina 1 y 2, la parte externa de Rexid. ¿Sí? Bien. La nocicepción se define como, la percepción consciente del dolor. ¿Es verdadero o falso esto? ¿Qué piensan?
Falso. Falso. ¿Por qué? Porque la nocicepción no propiamente es dolor. El dolor es cuando ya se integra en la corteza somatosensorial primaria. Bien, y en otras regiones, pero sí, básicamente es una integración de distintas regiones corticales y subcorticales. Es la percepción y de algo que involucra la nocicepción, pero que es más que la nocicepción. Está perfecto. Claro, aparte no cierra mucho con la definición de dolor tampoco. Ujú, claro. ¿Viste? Ahí un poco la puedes decir. Sí, totalmente. La opción B dice, el proceso neural de codificación y procesamiento de estímulos dañinos. O sea que la nocicepción se puede definir como un proceso neural de codificación y procesamiento de estímulos dañinos. ¿Qué dice? ¿Verdadero o falso? Yo puse esa. Ujú. ¿Por qué? Porque la primera no era lo de consciente, o sea, no hacía falta que sea consciente, y las otras, no me acuerdo cuáles eran las otras opciones, pero no me sonaban. Me sonaba como lo de codificación. Ujú. Bien. Sí, un poco por descarte se puede sacar porque las otras eran la respuesta emocional al dolor, la misma lógica que la primera, lo pueden descartar, y la señalización sináptica en la corteza cerebral, que eso tampoco sería. Creo que ahí Paula se suma. Bien, entonces, es un proceso del sistema nervioso que... Ahí está, gracias Paula. Que tiende a, o sea, uno de los mecanismos es la codificación del estímulo, ¿sí? Que lo tiene que traducir y codificar ese estímulo nociceptivo y procesarlo para poder percibirlo como un potencial daño para los tejidos. Entonces, esa es la opción correcta. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es el principal neurotransmisor excitador liberado en las sinapsis nociceptivas en la médula espinal? ¿Qué neurotransmisor estaba ahí involucrado de manera excitatoria en la médula espinal, en la vía nociceptiva? Glutamato. Glutamato, muy bien. Fundamental el glutamato, ¿sí? Los otros también por descarte. Dopamina no, porque a nivel central, serotonina igual, y estaba el GABA, que es inhibidor. Por lo menos en líneas generales. Después hay ciertas condiciones que el GABA puede terminar siendo excitador, pero no viene al caso ahora. El glutamato, ustedes siempre marquen la opción más correcta. A veces ustedes pueden discutir la opción o tal vez el tipo de redacción, pero ustedes siempre piensen en lo más correcto. Bien, pregunta 6. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor la potenciación a largo plazo? Entonces, ¿qué dice las opciones? Ustedes me van diciendo. Potenciación a largo plazo. Disminución de la eficacia sináptica tras una estimulación repetida. ¿Qué dice? No. Una potenciación a largo plazo. ¿Por qué no? Porque aumenta ¿Qué cosa? la sinapsis. Bien. Acá no es que aumenta, sino que aumenta la eficacia. La eficacia, claro. Exacto. Exactamente. Y es característico que sea una estimulación de alta frecuencia. Si no es una estimulación a alta frecuencia, habrán leído de que no se produciría esa potenciación a largo plazo, esos cambios a largo plazo en la sinapsis, ¿sí? Después la otra opción, ustedes la podían descartar porque era disminución temporal de la actividad neuronal, claramente no, y despolarización sostenida de la membrana neuronal, que tampoco tiene sentido en este tipo de procesos. Si hay algo que no queda claro, lo charlamos, ¿sí? O creen que es otra respuesta, lo charlamos. Pregunta 7. ¿Qué área del cerebro se ha descrito
el mecanismo de neurogénesis. Y daba una serie de áreas donde está mayormente descrito que sucede esta diferenciación del neuroblasto a neurona madura en el sujeto adulto. Había dos regiones. En el hipocampo, muy bien. En el hipocampo y en el bulbo olfatorio, pero lo más frecuente en el ser humano que se ha descrito en el hipocampo. ¿Puede haber en otro lugar? Sí, pero al día de hoy lo que sí está evidenciado es que es a nivel del hipocampo. Bien. ¿Qué estructura del sistema límbico está más directamente implicada en la respuesta al miedo? Fíjense cómo se desarrolla esto. ¿Qué estructura del sistema límbico está más directamente implicada en la respuesta al miedo? No quiere decir que las otras no, sino la que más implicada está. ¿Usted cuál es el primer lugar que se le viene a la cabeza? La amígdala. Muy bien, Amígdala. perfecto. Amígdala. Complejo amigdalino. El hipocampo está y sí, tiene una relación, pero es más complejo que eso. Y acá es algo muy concreto. Marque el circuito que hace referencia a la siguiente imagen. Se han quejado por la imagen y estuve mal yo de que no les compartía a Agustín la imagen para que la pueda proyectar. Pero era muy evidente qué imagen era. Y aparte ustedes veían las opciones y no tenía ningún sentido. ¿Se acuerdan la imagen cómo era? La muestro. Demos un segundo que lo muestro. Profe, yo te quiero hacer una pregunta de ese circuito. Dale. A ver, vamos. Cuando vos me digas. Sí. Dígame si se ve la imagen. ¿Cómo? Está ahí la ¿Se respuesta ve? marcada. Sí. Sí. Está ahí marcada la respuesta. Bien. Esta es la imagen. ¿Cuál era la duda que había de la imagen? En realidad no es de la imagen, sino quería saber si la conexión entre la corteza entorrinal y el hipocampo se da por la vía perforante. En ese circuito también. Porque como se veían las dos cosas separadas en Fitzgerald, yo fui leyendo y como que a lo último dije, bueno, si se tienen que conectar, estimo que se debe hacer por la vía perforante. Quería buscarle la relación con lo anterior. Sí. No sé si estaba bien. No, está bien, está bien. Sí, porque el circuito de Papez, igual está bien lo que estás diciendo, ¿sí? Pero, ¿qué dijo Papez en ese momento? Es que hay un círculo, para que ustedes se den la idea de que esta interacción neuronal comienza en el giro cingulado, recorre la región del complejo del hipocampo, llega a otros núcleos diencefálicos y vuelve al giro cingulado, ¿sí? Eso es lo que dijo Papez. Es un poco, usted cuando lo lean, no sé, calculo que lo habrás leído, cómo va por el fornix, a los núcleos mamilares, y al tálamo, y del tálamo al giro. Pero esa comunicación se da por la vía perforante, ¿sí? Está bastante lindo explicado, si no recuerdo mal, en el Fitzgerald, ¿no? Eso lo pudiste, Sí, lo sí. leíste de ahí, ¿no? Sí. Buenísimo ese libro, sí. Sí, está lindo y está bien graficado, tiene buenos cortes para lo funcional. Pero sí, tener en cuenta que es por esa vía. Pero usted cuando le pregunta de este circuito, ustedes sepan que comienza en el cingulado y termina en el cingulado. Y implica todas estas regiones que Papez dijo, bueno, este es el sistema límbico, ¿sí? Después hay, como vemos en esta imagen, por ejemplo,
se incluye en este sistema a el bulbo olfatorio, sí, a sus núcleos o a sus regiones corticales. Pero bueno, eso da para un poco más largo, sobre sino que por ahí son más relevantes otras funciones del sistema límbico. Pero bueno, algo que muchas veces no se nombra es el bulbo olfatorio, el primer par craneal. Perdonen que estoy con la garganta un poco tomada. Bien. ¿Por qué no eran los otros? Porque circuito hipocampal no existe. O sea, por lo menos no puede ser el complejo hipocampal, pero no el circuito. Circuito monosináptico no tiene sentido en este contexto, y circuito del cingulado tampoco. ¿Sí? Por eso no eran esas opciones. Así que era relativamente sencillo. Si habían visto la imagen, aparte la dimos en clase. Bien, en el contexto de la salud mental, el sistema límbico es especialmente relevante para trastornos neurodegenerativos, trastornos emocionales y afectivos, trastornos del sueño y trastornos del movimiento. ¿Qué creen? Neurodegenerativa. ¿Por qué? Porque, o sea, yo estaba en duda entre creo que A y B, lo de o sea, de esas, porque creía que Con eso, con las Alzheimer, emociones, quedan dudas. ¿Cómo? Perdón. Primero Alzheimer, la compañía. creí que lo Sí. habíamos visto como que podía estar afectado el sistema límbico y estaba como neurodegenerativo, por eso hubiera elegido esa. Ajá. Pero también Bien. creo que dijiste ese no, es el parcial de la Mariana, ¿no? Sí. Y no me las acuerdo, yo soy de la noche. Y dijiste algo de la conducta, y ese también me hubiera llamado la atención, por eso no hubiera estado entre esas dos yo. Bien. Y alguien quería comentar algo también. Sí, yo Ahora estaba vamos como con lo que Paula se con la misma duda, pero me acordé que nada, justo habíamos hablado del sistema límbico y del Alzheimer, entonces por eso la asocié por ese lado, por las enfermedades neurodegenerativas. Pero bueno, también me convencía la de las emociones, Paula era, me parece, la que habíamos hablado, ¿no? Trastorno de No me las acuerdo emociones y cuál la era conducta. bien la opción, no sé. Trastornos Creo que emocionales y afectivos. Ah, esa. exacto. Bien. Para que compramos, pero bueno, no sé. Bien, bueno. Acá había una trampa en el enunciado que había que leer un poquito más detenido, que es en el contexto de salud mental. Si bien el Alzheimer es una enfermedad de salud mental, también se puede considerar una enfermedad neurológica, pero puede estar en el contexto de las demencias. El sistema límbico es especialmente relevante y les tira todas las opciones. Yo le diría que el sistema límbico participa en todas las opciones que estuvimos hablando, tanto en las enfermedades neurodegenerativas. Lo que pasa es que ustedes, cuando son preguntas de este estilo, ustedes tienen que poder marcar la opción que abarque al mayor número de posibilidades. Y los trastornos neurodegenerativos, si ustedes piensan solamente en el Alzheimer, es uno de los trastornos neurodegenerativos, pero por ejemplo, se puede interpretar como un montón de otros trastornos que no implican en ningún momento al sistema límbico, ¿sí? Esclerosis múltiple, por ejemplo, o Parkinson. Entonces, siempre marquen la opción que más abarque las posibilidades y que sea lo más general posible en ese sentido. Ahora, si usted me dice, ¿el sistema límbico está implicado en los trastornos del sueño? Sí, muchas veces sí. ¿Sí? Y en los trastornos del movimiento también. Pero lo que especialmente identifica el sistema límbico son en los trastornos emocionales y afectivos. E incluso, en muchos de estos trastornos es muy difícil separar, chicos,
Por ejemplo, le doy un ejemplo de rehabilitación del movimiento, ¿sí? Que ustedes van a ser kinesiólogos. Y imagínense que están atendiendo, no sé si ya han atendido, a pacientes con, por ejemplo, una lesión de la vía piramidal. ¿Alguien atendió a pacientes con ACV, por ejemplo? ¿Alguien hizo alguna práctica o vio a nadie? Bueno, o alguien conoce, por ejemplo, bueno, el síndrome de Tourette, ¿sabe lo que es? Sí. ¿Qué es, Paula? No sé exactamente, pero es cuando tienen dificultad como cuando se están expresando, que dicen palabras que quizás no tienen que ver con el contexto de lo que están hablando y como con un control involuntario. Exacto. Bueno, en ese contexto, el sistema límbico está bastante implicado, ¿sí? Pero también se puede tomar como un trastorno motor, ¿sí? Después la fisiopatología un poco más compleja. No es solamente lo que se dice, a veces son, como decís vos, Paula, movimientos involuntarios, pero que tiene pico, por ejemplo, en situaciones de estrés. Cuando ustedes trabajen con pacientes con lesión de la vía piramidal, van a ver que su estado anímico y su estado emocional en ese momento va a generar distintas respuestas, por ejemplo, en el tono muscular en mi cuerpo afectado, por ejemplo, y alterando el control motor. O sea, siempre hay una implicación de todos los sistemas. No podemos dividir al sistema motor o a las redes motoras, a las redes límbicas. Pero a esta pregunta era, en el contexto de la salud mental, ¿cuál es la función que más implicado está el sistema límbico en los trastornos afectivos y emocionales? Trastornos de ansiedad, trastornos depresivos y demás. ¿Sí? Lo neurodegenerativo es demasiado amplio como para aplicarlo ahí. Bien, pregunta 11. Ante una paciente que presenta la mano caída por incapacidad de extender los dedos y muñeca, ¿usted pensaría en una lesión de qué cosa? ¿De qué nervio? Radial. Muy bien, radial. No tenía mucha complicación esa pregunta. La siguiente. ¿Cuál de las siguientes estructuras envuelve individualmente a cada axón? El endoneuro. El endoneuro, exacto. El endoneuro envuelve a cada axón. ¿Cuál es la célula glial representativa del sistema nervioso periférico encargada de la mielinización? ¿Qué célula glial mieliniza al sistema periférico? La célula Schwann. Exacto, célula de Schwann. Muy bien. ¿Por qué no oligodendrocitos? Porque el sistema nervioso central. Excelente. Esa es una de las diferencias. Cuando a usted le preguntan cuál es el límite entre el sistema nervioso central y el periférico, ese cambio de la célula de los oligodendrocitos a la célula de Schwann. Bien. Ante un paciente con incapacidad de abducir el hombro por una lesión nerviosa, ¿usted pensaría en la lesión de qué nervio? ¿Y axilar? Exacto, axilar. ¿Cuál de los siguientes sistemas vasculares es responsable de la irrigación de los nervios periféricos? ¿Quién irriga a los nervios periféricos? La vasa nervorum. Vasa nervorum. ¿Sí? Vasa vasorum son los vasos que irrigan a los mismos vasos, claro. Exacto. Bien. La vasa nervorum son los pequeños vasos que irrigan a los nervios. La hidrocefalia no comunicante o interna se da por defecto en la circulación por obstrucción, defecto en la reabsorción del líquido cefalorraquídeo, defecto en la permeabilidad de las paredes ventriculares o defecto en el tamaño del cráneo. ¿Qué creen? ¿Era por obstrucción? Por obstrucción, exacto. Bien, ¿cuál de los siguientes actúa como agente teratógeno?
¿Alcohol, cocaína e infecciones por rubiola o todas son correctas? Todas. Todas. Todas son agentes teratógenos. ¿Qué era teratógeno? Que pueden generar una malformación en el feto. Exactamente. Muy bien. La plasticidad sináptica a largo plazo puede llevar a cambios en la estructura del axón, la cantidad de neurotransmisores liberados, la eficacia en la transmisión sináptica o la síntesis de lípidos. La eficacia en la transmisión sináptica. Exacto. Porque la de los neurotransmisores como que está dentro de mejorar la eficacia. Exacto. Además, ¿cómo? Ah, Que es exclusiva de la presináptica. Como de la parte más presináptica. Exacto, y aparte es la etapa más temprana de esa potenciación. ¿Sí? Lo que caracteriza a la potenciación es una potenciación a corto plazo. Lo que caracteriza a largo plazo es modificaciones génicas y de síntesis de proteínas. ¿Mm? Pero bien, muy bien, chicos. Las últimas dos preguntas. Un alto grado de modularidad en una red neuronal indica la distribución uniforme de conexiones, la presencia de comunidades o módulos especializados, una falta de organización en la red o una alta densidad de las conexiones sinápticas en todas las regiones. ¿Qué era esto? Creo que es la B, pero hubiera estado en duda con la última, con la C. Ajá. Bien, ahora vemos por qué. ¿Alguien qué piensa de esto? ¿Alguien más? ¿Concuerdan? ¿Eligen Yo- otra opción? no, yo como compañero de estudio de Paula que soy, pienso lo mismo. Bien. Bueno, ¿qué marcaron ustedes? No, eso no, No, no eso estaba. no nos tocó. Ah, no, claro, ustedes a la noche. Bueno, es la presencia de comunicaciones, de comunidades o módulos especializados. Eso lo dimos cuando hablamos de neuroplasticidad, que el sistema se va comunicando en redes y va conformando grupos, ¿sí? De nodos, que son espacios de conexiones entre neuronas, y ese grupo que tiene una identidad que va a formar un módulo, ¿sí? Esa identidad generalmente es funcional, ¿sí? Entonces, la presencia, un alto grado de modularidad es que hay presencia de comunidades o módulos que están especializados. Sí, entre a nosotros, si recuerdan cuando que mencionamos el neurodesarrollo, es que el sistema no tiene tan establecidos esos módulos y a través del neurodesarrollo, por todas las variables que están en juego, variables genéticas y epigenéticas, se van formando los módulos específicos, ¿m? O los sistemas especializados, sistemas cognitivos, sistemas sensoriomotores, sistemas límbicos, ¿sí? Entonces, esos son los módulos. ¿Por qué no una alta densidad de conexiones sinápticas en todas las regiones? Porque Por esto de la que se va de como desarrollo. Yo tenía duda en esa. sí, No tenía, yo no encontré el texto de neuroplasticidad, no tenía la parte de lo de los módulos, me acordaba de la clase y sabía que como que las conexiones algunas iban haciendo más robustas en cuanto a la utilización de esa vía, digamos, y esa facilitación, pero no me acordaba cómo era lo de los módulos, si era que ya estaban establecidos o si iban desarrollando. De hecho, quería preguntarte de dónde podía leer para el final esa parte de lo de las redes esas. bien. Déjame para que voy bajando las ventanas, pensé que no paraban de salir ventanas. Así te veía. Mira, déjame que busque específicamente dónde, porque tenemos un problema con eso de los grafos. No es que va a salir muchas más preguntas de ese estilo, pero me parece que está bueno que te interese la temática, porque casi todos los textos que yo recuerdo son en inglés y son como muy específicos. Entonces, déjame que vea
Yo tengo clases de posgrado sobre eso, así que si no encuentro nada, voy a hablar con mi grupo de trabajo para descargar las clases que di sobre ese tema y se los comparto en la plataforma. O, en el mejor de los casos, le consigo algún texto en español, como para entender un poquito más. Porque para mí es muy interesante, pero la teoría de los grafos... No, a mí fue una de las clases que más me gustó y bueno, yo sobre todo para el final me pasaba como que me había quedado solo en la clase y yo no había encontrado otro lugar como para leerlo y confiar en mis apuntes, entonces como que me habían quedado algunas dudas. Lo voy a buscar y se los comparto en la plataforma, ¿sí? Gracias. Y se lo subimos a Drive, de nada. Para que ya me lo anoto porque estos últimos días mi hipocampo no está trabajando como debería. Entonces, bien. ¿Por qué no esa pregunta? Está muy bien lo que razonaste. Para que me anoto. ¿Por qué? Porque más conexiones sinápticas no implica mejorar la eficiencia del sistema, optimizar ese sistema, ¿sí? Recuerden que ustedes tienen que pensar la parte de neurobiología de la manera que ustedes puedan en realidad optimizar el funcionamiento de este sistema nervioso para lograr una adquisición nueva, que va a ser una habilidad motriz, por ejemplo. Que se reorganice ese sistema para mejorar la habilidad motriz. Entonces, más conexiones implicaría que un sistema, por ahí no me quiero ir mucho, pero hay teorías o autores que dicen, bueno, en realidad puede ser que hay puntos críticos. Una demasiada divergencia en la conectividad que no tienen identidad del sistema es patológico. Pero entonces, si está demasiado conectado pero muy random, es patológico. Ahora, puede ser que tenga muy pocas conexiones, pero que sea muy poco variable, también sería patológico. Entonces lo relacionan a las teorías de los grafos en ese sentido, de que tiene que haber un margen de criticidad en la organización de esa modularidad y de conectividad, ¿sí? Y eso tiene que ver con el trabajo que vos nos mostraste de que le habían hecho el ejercicio del piano, que al principio utilizabas como demasiado y después como que utilizaba lo que era más eficiente, que no necesitaba tanta conexión. Un poco tiene que ver con eso. Okay. Si bien no mostraba tanto la conectividad del sistema, sino es como trabajar activando esas neuronas y cómo se representan, cuál es la excitabilidad cortical de esa región. Cumple más o menos el mismo sentido. Si estudiáramos por la conectividad, el sistema debería hacerlo lo más óptimo posible y lo más eficiente, dentro de unos márgenes. Demasiado conectado con poca variabilidad, patológico. Demasiado divergente, también es patológico. Por ejemplo, esto igual es una más teoría. Encontré un solo estudio, y después no lo volví a buscar, que se había hecho en endometriosis, si no me equivoco, y que postulaba esto, que también pensaba que, bueno, el dolor crónico, por ejemplo, puede llegar a ser un sistema demasiado rígido, que eso también es un problema, que pasa también en la depresión, por ejemplo. Pero un sistema demasiado divergente, imagínense una demencia, que se va perdiendo, ¿sí?, esa conectividad y se va haciendo cada vez más difusa esa conectividad. Entonces, esos extremos serían patológicos. Y esta idea, que eso sí los puedo compartir, no recuerdo si está en español, creo que hay un texto en español, de Dante Chialvo, que es un investigador del CONICET, que si no recuerdo mal trabaja en Los Ángeles y que, bueno, trabaja en muchos temas de neurociencias y habla un poco de esto, de los puntos críticos de estas redes neuronales. Así que si encuentro algo en español, se los comparto también. Bueno, me gusta, Paula, que te interese ese tema. Bien, y última pregunta de la mañana era, la teoría de los grafos en neurociencia se utiliza principalmente para
medir la actividad eléctrica en el cerebro, analizar las redes neuronales y su conectividad, determinar la composición química del cerebro o evaluar la velocidad de conducción nerviosa. Entonces, ¿cuál era? La de las redes. Analizar las redes neuronales y su conectividad. Era la única que podían marcar, eso sí, se lo tenían que acordar de clase o haber preguntado, porque yo mencioné la teoría y les mostré y les expliqué con los aeropuertos, ¿ustedes se acuerdan? Bueno, era eso. La teoría de los grafos sirve para conocer cómo es la comunicación dentro de un sistema. En este caso, redes neuronales. No mide actividad eléctrica, eso se hace con otro tipo de tecnología. No determina ninguna composición química, se hace con otras tecnologías más de genética y de bioquímica, y tampoco evalúa la velocidad de conducción nerviosa, que eso son técnicas de neurofisiología. ¿Sí? Entonces con eso ya ustedes lo sacaban. Bien, ese era todo el examen de la mañana. ¿Alguna pregunta? ¿Qué dicen? ¿Nada? Bueno. ¿Quedó claro entonces? Me alegro si quedó claro. Bueno, vamos entonces a la pregunta de la noche. Sí, ¿alguien quiere decir algo? Yo te iba a preguntar, Lucas, sobre el tema del parcial físico, si lo iban a dejar en la facultad como para verlo o eso, o no. No, preferentemente no, Sebastián. Por cuestiones más de seguridad de los parciales, los tenemos. Por eso hacemos la revisión. A no ser que haya algo muy puntual que determine la regularidad, y bueno, ahí sí lo podríamos llegar a hacer, pero no. Sí. Porque, además, los parciales ya no quedan en la facultad de ninguna materia. Claro. Sí, es el tema. Bueno, dale, Es una gracias. cuestión de la facultad, de nada. Bien. Últimas preguntas, que este sería el tema del turno de la noche. Bueno, había que marcar la opción incorrecta con respecto al sistema nervioso periférico. Yo les leo las correctas, ustedes vayan diciéndome las opciones, perdón, o ustedes vayan diciéndome cuál es correcta y cuál es incorrecta. Los nervios espinales están formados por la unión de raíces anteriores y posteriores en sus puntos de salida del conducto vertebral. ¿Correcto o incorrecto? Incorrecto. ¿Por qué incorrecta? ¿No dijiste raíces anteriores y posteriores? Perdón, sí, está bien, no, está correcta. Sí. Nada, bien. Es difícil bien. A veces cuando lo estás escuchando, pensé que decía la rama anterior y posterior. No, raíces está bien. Está bien. Bien, buen punto ese. Los nervios espinales, al salir del foramen intervertebral, se dividen en sus ramos anterior y posterior. Entonces, ¿se dividen? Sí. Bien, perfecto, correcto. Los plexos cervical, braquial y lumbosacro derivan de los ramos posteriores de los nervios espinales. Esa es incorrecta, de los anteriores. Muy bien. Esa estaba fácil. Los nervios espinales son 31 pares de nervios mixtos que contienen fibras aferentes y eferentes del sistema nervioso central. ¿Correcto o incorrecto? Correcto. Correcto. Bien. Segunda pregunta. Acá se repitió cuál de las siguientes estructuras envuelve individualmente a cada axón, el endoneuro. Tercera pregunta. La vía córtico-espinal se origina principalmente en ¿dónde? Vía córtico-espinal. En corteza. ¿Cuál? En motora primaria. Exacto. Siempre digan con nombre y apellido. ¿Sí? ¿Dónde? Bien. ¿La decusación de las pirámides ocurre en dónde? Bulbo. Perfecto. Acá, en lugar de bulbo, dice médula oblonga. ¿Sí? Es lo mismo. La principal función del hipocampo es regulación del equilibrio, control de las emociones,
formación y consolidación de la memoria o modulación del dolor. ¿Qué dice? Era consolidación de la memoria, de corto a largo Bien. plazo. Exacto. Acá ustedes me pueden discutir que estaría bien. Bueno, pero Sí, yo puse participa. Sí, ¿en dónde? la de la ¿me las puedes repetir? Creo que, o Sí. sea, ya no me acuerdo cuál puse, pero creo que no puse la de esa. Puse la otra que era posible. Control de las emociones, regulación del equilibrio o modulación del dolor. Creo que puse control de las emociones. En realidad, sí y no. A ver, control de las emociones, en realidad, lo que pasa es es como que es tan conciso Sí, la las verdad opciones. es que, viste, cuando vas leyendo y te das vueltas y vueltas, y me agarré de un momento de que como que pensé que era secundario lo de la memoria, porque nada, porque me acordaba que se había dicho después en la clase, pero sabía que era, o sea, estaba ahí, pero me parece que puede repensarlo yo nomás. Claro, sí, en realidad si vamos como muy a líneas generales, el que regularía más la parte de las emociones sería las regiones prefrontales. Son distintas teorías, pero no sería tanto función del hipocampo. Pero, por ejemplo, modulación del dolor, bueno, hay cosas que no se saben. Justamente el otro día discutía bien, o sea, le contaba a un investigador del CONICET que estudia memoria en el hipocampo y le decía algunos estudios sobre dolor y que parece ser que el hipocampo también está relacionado a el proceso de cronificación del dolor. Entonces, le parecía interesante a este doctor y charlábamos un poco de eso. Tal vez de pronto se descubre que tiene una función muy específica en la modulación del dolor y demás. Pero recuerden que en los múltiples choice no preguntamos esas cosas rebuscadas. Es como que bueno, ¿cuál es en líneas generales lo que más responde la pregunta? No, específicamente, y es la única opción. No, lo que más responde es, como decían antes, la formación y consolidación de la memoria. ¿Sí? Ustedes, si se tienen que acordar algo del hipocampo, por lo menos de neuroanatomía, hipocampo, memoria. Después, cuando estudien más, van a ver que esto no es así. El hipocampo es una región muy compleja con muchísimas funciones. Pero por lo menos recuerden que el hipocampo está en relación con la consolidación de la memoria y sobre todo este pasaje de memoria de corto plazo a largo plazo. ¿Mm? Bien, la siguiente pregunta dice, el circuito de Papez es importante para la regulación de la temperatura corporal, la percepción visual, la expresión y regulación de las emociones o la motricidad fina. Yo puse lo de las emociones ahí. Exacto. Pero, y por eso cambié la de hipocampo. Porque como claro. entraba en el circuito, dije, como estaba en duda, hice ese cambio. Claro. No. Pero te entiendo, pero bueno. Sí, eso pasa. A veces en el examen uno empieza a dudar y a leer de más. Algo que yo suelo hacer en este tipo de preguntas, las que vos sabés que es correcta, primero piensen la pregunta, como hacemos ahora. Primero lean la pregunta y piensen qué responderían sin ver las opciones. Después respondan, porque ahí se les aclara un montón de cosas. Y una vez que ya saben que esa es la respuesta, yo no la vuelvo a revisar. Ya está. Es más, prefiero revisar más las preguntas que la opción. ¿Sí? Eso tal vez les sirva. Cuando hagan el repaso, no repasen tanto lo que pusieron ustedes, sino más bien lo que se está preguntando. Que a veces uno lee apurado. ¿Sí? Bien. Pregunta 7 dice, ¿cuál de las siguientes funciones es una tarea principal del giro del cíngulo? Y tenemos coordinación de movimientos finos, modulación de comportamiento emocional, procesamiento auditivo, regulación hormonal. ¿Qué creen? ¿La podés repetir? Sí, coordinación de movimientos finos.
Esa no. ¿Sí o no? No. Modulación del comportamiento emocional. Y yo esa creo Esa que... me gusta. La gusta. Yo más que Bien. esa. Bien. Procesamiento auditivo. No. ahora no. Había una. Es visual una. Pero me parece que es visual lo que... Es visual. Un sí. área funcional. Sí. Y regulación hormonal. No. No. Entonces, modulación de comportamiento emocional. ¿Sí? Recuerden que, bueno, el Fitzgerald pone distintas regiones, pero el giro del cíngulo está muy en relación a todo lo que tiene que ver con el comportamiento emocional. Más allá de esos puntos que menciona el Fitzgerald, que está bueno saberlo. Así que sí, se lo puede decir que es más en relación con la modulación de comportamiento emocional. No sé si se están dando cuenta que las preguntas son por bloques, ¿sí? Estamos todos con el sistema límbico ahora. Entonces la siguiente pregunta es sobre el sistema límbico. El aumento de la actividad en la amígdala está relacionado con depresión mayor, esquizofrenia, trastorno obsesivo compulsivo o trastorno de ansiedad. Trastorno de ansiedad. Con el trastorno de ansiedad. Muy bien. ¿Cuál de las siguientes estructuras es parte de la vía espinotalámica lateral? Hipotálamo, hipocampo, corteza somatosensorial primaria o corteza visual. Ya lo dijimos. Corteza somatosensorial primaria. ¿Qué tipo de fibras nerviosas están principalmente involucradas en la función de localizar y discriminar los estímulos nociceptivos? Ya lo dijimos. ¿Cuáles eran las fibras que localizaban y discriminaban? ¿A delta? A delta, ¿sí? No a beta, no a alfa y mucho menos las fibras de tipo C, ¿sí? Los reflejos axonales en la inflamación neurógena o neurogénica resulta en la liberación de dopamina, glutamato, noradrenalina o sustancia P. Sustancia P, pero porque me pareció haberlo leído en todo lo que leí, pero no sé. Porque son yo lo expliqué en la clase de vías nociceptivas, las fibras peptidérgicas, tanto la A delta como las fibras C peptidérgicas, liberan a donde están las terminales libres, sustancia P, junto con el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, que eso genera todo el proceso de vasodilatación, extravasación de líquido y desgranulación de los mastocitos. Claro, sí, sí. En el Candel había leído un caminito así como el que me estás diciendo, Lucas. Exacto, sí, en el ahí me Candel. acordé. Sí. Glutamato es más bien a nivel central, ¿sí? En la sinapsis con la segunda neurona. Y la noradrenalina se relaciona además con el sistema nervioso autónomo, ¿sí? El simpático, que puede tener que ver con un proceso de sensibilización de las terminales libres, pero ya implica otros mecanismos, pero no es el reflejo axonal. ¿Sí? Recuerda que cuando vimos la vía nociceptiva estaba el reflejo somático y autonómico, ¿sí? O el reflejo motor y el autonómico, que si recuerdan ese arco reflejo, la neurona enviaba una proyección por la vía espinotalámica lateral, después una proyección al asta lateral de la médula espinal, que eso generaba una activación de la neurona preganglionar del sistema simpático, y después una respuesta motora por la conexión con la motoneurona. Bien. La vía espinomesencefálica. Sí, decime. O sea, ¿ese reflejo axonal es el reflejo somático? No entendí eso. El reflejo axonal se refiere al... Lo que pasa, yo de verdad te expliqué las vías, los distintos reflejos que daba. Pero el reflejo axonal es la respuesta del mismo nervio a nivel local, ¿sí? Para la liberación de esas sustancias proinflamatorias, ¿sí? Es la respuesta del nervio. Pero después recuerden de que, por ahí mezclé yo un poco, está bueno, Paula, que me lo digas,
que después esa misma vía genera también reflejos autonómicos y reflejos motores. No sé si me expresé mejor ahora. ¿Sí? Sí, ahí está. Buenísimo. Bien. La siguiente pregunta dice, la vía espinomesencefálica termina principalmente en el tálamo, la sustancia gris periacueductal, la corteza somatosensorial o el cerebelo. ¿Qué piensan? Espinomesencefálica. Yo puse sustancia gris periacueductal. ¿Y por qué? Es muy fácil por qué. Porque está el mesencéfalo. Exacto. No, si no la habían leído, no se acordaban porque está medio entrevelada. Y la que termina en el mesencéfalo. Va de la médula, espino, mesencefálica. ¿Qué está en el mesencéfalo? La sustancia gris periacueductal. El núcleo paraventricular y supraóptico se conectan con la neurohipófisis mediante el sistema porta hipofisario, ¿sí o no? No. Neurohipófisis, no. Eso es con la adenohipófisis, hipotálamo y adenohipófisis. ¿El fornix? Tampoco. No tiene nada que ver. Nada que ver. Nada. Tracto tubero infundibular o tracto hipotálamo hipofisario. Yo ahí empecé a dudar. Puse hipotálamo hipofisario, pero el otro también me llama, o sea, iba por el infundíbulo, entonces no sabía si era ese. Yo también puse hipotálamo hipofisario y el otro me gustaba, pero bueno. Porque es más complicada. Sí, era como la de Lewis en el parcial pasado que casi compré. Claro. No, esto es hipotálamo hipofisario, ¿sí? Bien. ¿En qué estructura vascular la hipófisis drena las hormonas secretadas? ¿Sí? Y era, ¿cuál es? Sí, decime. Si seno cavernoso. Seno cavernoso, exacto. Sí, importante. Bien. ¿Cómo se denomina el efecto el defecto del cierre del neuroporo caudal? Raquiquisis. ¿Cómo se denomina? ¿Cómo? ¿Raquiquisis era? No, ahí morí en esa entonces. Yo también entonces. Tenemos, encima no vino Lucila. Sí. Bueno, pero acá está Agustín que dio la clase. Está, raquiquisis, mielosquisis, meroencefalia o acrania. Para mí sí dio como raquiquisis, pero ahora pienso que mielosquisis. Agustín, vos que fuiste el docente encargado del tema. Peleate con Paula y con Julián. Defendeno o nada. Es mielosquisis. El neuroporo caudal. Pero antes se llamaba raquiquisis o algo pasó. No sé por qué. Llamen a Lucila, por favor. Vamos a llamar a Lucila. No sé, yo de neuropediatría no sé mucho, así que no sé, se la arreglan con Lucila. No sé. Me marqué convencido encima, eso es lo peor. Mielosquisis. Vamos con la siguiente. A ver, bueno, la siguiente es la misma. Ustedes ya la respondieron. Sobre los agentes teratógenos. Alcohol, cocaína o infección por rubiola, todas. Dice, ¿cuándo ocurre típicamente el cierre de los neuroporos durante el desarrollo embrionario? ¿Cuándo ocurre típicamente el cierre de los neuroporos durante el desarrollo embrionario? ¿Quién me dice los días? Neuroporo craneal, ¿cuándo se cierra? 24 o 25. Ya. ¿Y el posterior? 2 días. El caudal. Exacto. 26, 27. Más o menos, sí, exacto. ¿Qué tipo de cambio estructural puede ocurrir en las neuronas como resultado de la potenciación a largo plazo? Disminución del número de dendritas, aumento del número de espinas dendríticas, disminución del número de sinapsis, reducción de la densidad de receptores NMDA. Yo puse las espinas ahí. Sí, aparte era la única. Sí. No, pero... Las otras como que disminuían, no podía ser de ninguna manera. Exacto. Era aumento de las espinas dendríticas, ¿sí?
Bien, la plasticidad sináptica a largo plazo puede llevar cambios en la estructura del axón, la cantidad de neurotransmisores liberados, la eficacia de la transmisión sináptica o la síntesis de lípidos, ya la dijimos esta, la eficacia de la transmisión sináptica. Muy bien. Y la última, en el contexto de la potenciación a largo plazo, ¿qué papel desempeña el calcio? Inhibe la síntesis de proteínas, activa diversas proteínas sinasa que fortalecen la sinapsis, reducen la liberación de neurotransmisores o disminuye la plasticidad sináptica. Yo puse la que activa porque Candel me había hablado algo del calcio y lo asocié a eso. Sí, el calcio es fundamental para generar toda la cascada enzimática para la formación de síntesis de proteína y todos esos cambios estructurales que necesita el proceso perdón, de potenciación a largo plazo. ¿Sí? Y ahí se terminaba el examen. ¿Alguna pregunta? No, por mi parte no. Perdón, ¿No? yo sí. ¿Tenés idea cómo son la cantidad de números de respuestas correctas en las notas? Porque no necesito apelar a mi memoria, pero no me cierran la nota con las respuestas. Ya te digo. A ver. Igual también es percepción de lo que yo creía haber contestado, ¿no? Es difícil, sí. Sí, a ver. Notas. Paula, no empieces, Paula, ya te conozco. Yo voy a pelear hasta el último momento. Eso por nada, porque... Chicos, ¿Aprobaste mientras les digo lo de raquisquisis y mielosquisis. Dale. ¿Sí? Raquisquisis, o sea, mielosquisis es cuando tenemos hendida la médula espinal, por eso el mielo. ¿Sí? Y raquisquisis es cuando tenemos hendida la columna vertebral. Perdón, ¿y el neuroporo afecta solo a la médula, no a la...? El neuroporo es del sistema nervioso, entonces es de la médula. Ok. ¿Qué pasa? Que a veces el cierre de ese neuroporo se acompaña con defectos en el desarrollo de las estructuras de alrededor. Ah, perfecto. Gracias, Agus. Con los somitas, sí. Bien, creo que tengo acá. Bien. Bueno, Paula, ¿qué nota te sacaste? Estoy arrepentida de haberme quejado. Uy, ya veo que te baja la nota. Fíjate que mañana tenés que ir al recuperatorio. Fe de rata, Paula Moroni 3. Un 2. Ya te digo. Encima de acá. No, igual empecé a cambiar respuestas, así que capaz que... Bueno, tenías un 6. Creo que ahora pasaba un 4, pará. Ya te digo. Puede ser. Por quejarse. No. Por la queja. No, la nota mínima eran 11 respuestas correctas. Les regalamos un puntito, porque porcentualmente eran 12 respuestas correctas. Así que dijimos, vamos a poner 11 porque vamos a redondear a favor de ustedes. Así que 11 respuestas correctas, un 4. Y de ahí se saca las siguientes notas. 16 respuestas correctas tenés. Es un 6. ¿Está bien? Lo que pasa es que es más difícil llegar a... ¿Cómo? Perdón. 11 y 12 era 4, 13 ya era 5, 13, 14, y después 15 era 6 y 16 también, y después ya 8, 9, 10. Uh-huh. Sí. Sí, así que... Bueno, pero bien. Ya otra? está regularizada, estamos más que felices. Ahora le falta el final, porque después me van a caer. Sí. Yo voy a estar todo canoso, ya Agustín va a tener, no sé si va a tener chico o no, vamos a estar así y van a venir ustedes
Y me dice, no, ya apagó la cámara, no te vayas. No sé si te lo recomiendo, Agustín. Lo estoy viviendo en carne propia, se empieza a atrofiar el hipocampo y otras cosas, así que tengan cuidado. Y después me vienen, profe, ¿cuál era mi programa? Y me vienen a discutir qué temas les podemos tomar y cuáles no. Ustedes no se confíen de que neuroanatomía no tiene correlatividades porque a ustedes les tocó eso y ahora por suerte ya va a cambiar el plan y tiene un montón de correlatividades. Después, bueno, ya sus compañeros me lo agradecerán eso. Pero bueno. Pero la dejan para el final y después se les cae porque no sé por qué les pasa en el final y no lo sacan y estamos con problemas. Así que ríndanlo lo antes posible. No, es el objetivo principal. Yo quería preguntar cómo era más o menos, o sea, cómo es la modalidad. O sea, sé que es oral, pero... Escrito y oral. Rindan un escrito, multiple choice en la plataforma, presencial, o sea, sincrónico, y una vez que rindieron el escrito, los que aprueban pasan al oral. Generalmente ordenamos, pasan primero los que más nota tienen, y después van pasando los que menos nota tienen. El oral, generalmente, somos Lucila, Agustín, José y yo, si son pocos. Si son muchos, generalmente nos dividimos en duplas. Y obviamente está Bianca, y Lucas y Abigail, a veces presenciando cuando pueden estar presenciando. ¿Sí? Pero preguntamos nosotros 4. Preguntas, no te puedo decir, es un poco al azar. A veces les pedimos que si quieren empezar a hablar de algún tema para que agarren confianza, pero la contra es que si arrancan mal el tema es como que difícil remontarlo. Y no hagan como hacen muchos, si le preguntamos por qué tema quieren arrancar. No sé, profe, pregunte lo que quiera, nos dice, y ahí eso se complica más. Entonces, preparen algún tema, no con PowerPoint y esas cosas, a no ser que vayan a coloquio, pero preparen un tema como para decir, si me llegan a decir, hablo de esto, pero lo tienen que saber bien. ¿Sí? Y después mucho, no sé qué dirá Bianca, que ha escuchado más los exámenes, pero no somos muy difíciles. Es mucho saber diferenciar. Cuando preguntamos concepto es concepto, definir es definir, clasificar es clasificar, y no mezclar cosas. Porque ahí, sobre todo yo, me empieza como a... Sí, un poco de eso. Como que vayan a cómo explicar las cosas. Porque a veces saben un montón, pero no saben decirlo, cómo escribir una estructura, como eso. Si hay que conceptualizar, si hay que clasificar. Y ordenados y hablando... O sea, practíquenlo mucho entre ustedes. Sí. Les puedo recomendar. Sí, eso es fundamental. Escuchen muy bien las preguntas, porque y sean, como dice Agustín, ordenados. Eso es fundamental. Nosotros generalmente en el programa está cómo vamos a ir preguntando. Lo que pasa es que la mayoría no lo lee. O sea, si ustedes pueden definir bien una estructura, describir la configuración, por ejemplo, externa de la estructura, cuántas caras tiene, de manera ordenada, cuánto, por ejemplo, el cerebro tiene tantas caras, tantos lóbulos, de rostral a caudal están estos lóbulos, después, y así tienen estos accidentes y demás, ustedes ya tienen parte del examen aprobado. Entonces es más fácil que si se equivoquen después. Pero si ya se empiezan a equivocar en que no saben cuántas caras tiene el cerebro, ya ahí arrancamos muy mal. Entonces, yo prefiero saber decir todo eso que es fácil bien, y después, si viene José y les pregunta algo, no sé, describan los circuitos de los ganglios basales y ustedes lo tienen más o menos, bueno, zafan un poco, porque dijeron todo lo otro bien. Pero si no saben cuántas caras tienen, que no se crean que es poco frecuente que pase. Muchas veces no saben cuántas caras tiene el cerebro, y ya ahí arrancamos bastante mal y cada vez vienen peores las preguntas. Ese es el problema. Así que, como dice Agustín, practiquen muy bien al hablar. Por ahí, Lucas, para sumar un poco a lo que decís vos también, a veces pasa mucho que
a todos nos ha pasado igual, yo les hablo más desde el lado de estudiante también, queremos ir a estudiar las cosas más difíciles, más complejas, y es como dice Lucas, después nos olvidamos de las bases, que son súper importantes, porque por ahí si después se define, se pregunta cuál es la definición de encéfalo y no la saben, pero describieron el circuito de Papez, por ejemplo, a la perfección, es como dice Lucas, bueno, saben lo súper complejo, pero las bases o lo troncal no, y eso es algo normal igual, no se preocupen, pero está bueno que igual sepan un poquito de todo, pero no se olviden de siempre repasar las cosas, las bases y el nacimiento de todo, que es lo más importante. Sí, totalmente. Y no se confíen en las cosas que dicen. Lucas toma más esto, José más esto, porque después preguntamos bastante variados. Esa es la realidad. Y preguntamos que entiendan lo básico. A veces, también con lo que dice Bianca, es más, puede ser, hay veces que pasa que no es que ustedes lo saben a la perfección, pero lo pueden razonar, y eso también se evalúa. Tal vez ustedes lo van deduciendo porque van razonando y nosotros nos damos cuenta de eso. Entonces, a veces no es que lo saben a la perfección, pero lo pudieron razonar, y eso a veces los termina salvando, ¿no? Así que no estudien de memoria tampoco eso. Y después, bueno, lo que quieran profundizar, obviamente, a ver, Paula, yo te voy a pasar lo de los grafos. Y los grafos, si vos me lo describís bien, para sacarse un 10, no sé, pero para que lleguemos hasta eso, no va a empezar por los grafos, que ahí ya empantanamos, porque ¿sí? Es como para terminar de cerrar la nota. Vayan a lo básico y a las bases, como dice Bianca. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Y esto, no, yo porque como José tomó distinto los parciales, quería saber si la parte escrita es solo choice. Choice. Y tanto en lo escrito como en lo oral pueden haber imágenes. Imágenes, perfecto. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? No. Bueno, chicos. ¿El punto que nos regalaron no hay que pagarlo o no? ¿En algún momento? Y yo el 15 de agosto estoy en Neuquén, así que... No digo el examen igual. Si se cobra, pues. No, eso, chicos, igual es una cuestión a favor de ustedes, ¿no? Sí, buenísimo. ¿Eh? Así que bueno, nada, chicos. Importante también a la hora del final, traten de tener bien resuelto el tema de conectividad, cámara. Sí. La cámara es obligatoria. Así que eso traten de tenerlo resuelto desde ya. Sí, eso es fundamental, chicos, porque hay gente que perdió la mesa por esos temas, ¿sí? Perdón, y que nos mandan un link, o sea, ese día. Todo en plataforma. Sí, todo en plataforma, eso no hay problema. Bueno, gracias, muchas gracias. De nada, chicos. Éxitos y nos vemos en julio. Listo. De nada. Adiós. Que estén bien. Chao, chao. Gracias.